Buenos días hermanos, feliz santo sábado y bienvenidos a este programa de sábado. Los quiero invitar a que busquen en sus himnarios el himno número 349. Gran gozo hay en mi alma hoy. Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. Contento con su amor estoy, su dulce paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hay melodías hoy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy reina gratitud, y loores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. La lectura bíblica se encuentra en Levíticos 23:3 y dice de la siguiente manera: 6 días se trabajará, pero el séptimo día será de descanso, santa convocación, ningún trabajo haréis. Es el día de descanso dedicado a Jehová, donde quiera que habitéis. Y con estas palabras los voy a invitar a inclinar su rostro para hacer una oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este hermoso sábado que nos das. Te pedimos que este mensaje pueda llegar a diferentes hogares en todo el mundo. Señor, por favor, te pido que pueda ser de bendición cada una de las palabras aquí dichas. En nombre de Jesús, amén. Hermanos, buenos días, feliz sábado para cada uno de ustedes y pues vamos a compartir en este momento el repaso de la lección. Esta semana se titula Descanso Sabático y saben, vamos a seguir hablando acerca del sábado y del descanso que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos experimentar en Él. Así que, saben, a lo largo de la historia, pues se ha ido olvidando de este día tan especial. Imagínense qué tan especial es que Dios dejó un día completo dentro de la creación en el cual Él mismo lo descansó, lo bendijo, lo santificó y lo guardó para poder compartirlo con su creación. Lo más difícil es no creer o pensar que no necesitamos guardar el sábado para tener una relación especial con Dios. Y
De eso se trata. Vamos a ver la importancia que tiene este hermoso día, este día especial para cada uno de nosotros. Saben, en Éxodo 28, el cuarto mandamiento inicia diciendo, acuérdate. ¿Por qué será que el Señor nos invita a recordar? ¿Saben? Cuando alguien nos dice, acuérdate de hacer esto, recuerda que vas a hacer aquello. Bueno, normalmente pasa que tendemos a olvidar algo, ¿verdad? Y en este momento, o hablando acerca de recordar y de esa invitación que el Señor hizo al pueblo judío cuando les dio los 10 mandamientos, ¿saben? En la actualidad hay muchas personas que piensan que el sábado solamente fue para el pueblo judío. Pero si Dios en ese momento apenas inicia dándole los 10 mandamientos, las enseñanzas que quería que ese pueblo especial guardara, y le señala a que puedan recordarlo, pues es porque el sábado para aquel entonces ya existía. Y eso nos regresa a la semana de la creación. ¿Y por qué nos regresa a la semana de la creación? Bueno, como lo dije al inicio, es ahí donde hay un día apartado, un día completo, un día donde Dios lo guarda, donde lo comparte con su creación, donde se goza y se deleita en todo lo que hizo en la semana. Y dentro de esta creación, ¿saben? Tiene mucho que ver a cómo nos creó Dios. Y nosotros, a pesar de que somos parte de esa maravillosa creación que Dios hizo, no somos igual al resto de la creación. Si ustedes recuerdan en el relato de Génesis capítulo 1, Dios habla de que era bueno cada uno de los días al terminar lo que había hecho. Y si ustedes recuerdan también el sexto día, que es cuando crea al hombre, no solamente habla, sino que se mancha sus manos, toma ese barro en sus manos y crea al hombre. Él le da figura, Él le da forma, y después toma de la costilla de Adán para poder crear y formar a Eva. Pero es tan bonito poder saber que somos una creación especial, que Génesis capítulo 1, versículo 26-27 menciona que nosotros somos a imagen y semejanza de nuestro Creador. ¿Saben? Nosotros, gracias a Dios, tenemos esa inteligencia, tenemos la capacidad de razonar, y eso nos hace diferentes al resto de la creación. Pero, ¿saben? Con esa diferencia marca Dios esa parte especial de amor, de querer compartir con nosotros, y no solamente de querer compartir sino que también nosotros compartiéramos con toda la demás creación. Podemos recordar que desde el momento en que Dios pone a Adán a labrar el huerto del Edén, lo hace mayordomo. ¿Lo hace mayordomo para qué? Para cuidar, para amar, para proteger a toda la creación. Difícilmente hoy en día podemos recordar esa parte. ¿Y por qué nos cuesta trabajo el poder cuidar la naturaleza, el poder cuidar a los animales, cuando esa fue una invitación y es un deber que cada uno de nosotros tenemos? Así que dentro de este panorama, si nosotros guardáramos el sábado desde el principio de la creación como Dios lo quería, pues automáticamente estaríamos relacionados con la naturaleza, con los animales, con poder cuidar, proteger, amar cada una de esas cosas. Sin embargo, a raíz de que no se guarda el sábado, pues estamos pasando situaciones difíciles. ¿Saben? El siguiente punto que vamos a ver de esta lección es cómo el sábado no solo nos recuerda la semana de la creación, sino también la liberación del pueblo de Dios. Y pues nosotros también somos ese pueblo de Dios en la actualidad. Así que quiero llevarlos a 2 de Pedro 2:19. Les prometen libertad
y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y ustedes se podrían preguntar, ¿yo por qué necesito libertad? Yo no soy esclavo como los que podían estar hace años atrás, pero ¿saben? Somos esclavos del pecado y nos hemos vendido voluntariamente muchas veces a Satanás. Hemos cedido el control vez tras vez tras vez a ese padre de mentira. Y déjenme compartirles el hecho de que cuando no decidimos ceder el control a Dios, alguien más lo toma automáticamente. Y en este momento, ¿qué relación tiene el sábado con esa libertad? Bueno, en Deuteronomio 5, del 12 al 15, les voy a leer lo siguiente. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. El 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Saben? En el antiguo Israel, ellos estuvieron esclavizados por los egipcios mucho tiempo y Jehová los libertó. Y es por eso que Dios les dice, acuérdate, guarda mi sábado, porque mi sábado también te da la libertad. ¿De qué? De poder saber que yo soy Jehová tu Dios, que yo te saqué de esa esclavitud en la que tú estabas. Y bueno, lo hace también con nosotros en la actualidad. Como les mencionaba, somos esclavos del pecado cuando no queremos hacer la voluntad de Dios, cuando no queremos hacer lo bueno delante de sus ojos. Pero también hay esperanza, también tenemos la oportunidad de que ese mismo Dios poderoso, glorioso, que sacó a los judíos de la esclavitud, nos saque a nosotros de esa esclavitud del pecado. Como decía el versículo de 2 de Pedro 2:19, el que es vencido por alguien se hace esclavo. Y cuando nosotros no pedimos a Jesús que nos ayude en esas luchas, en esas pruebas, pues tristemente estamos siendo vencidos por el enemigo. Así que, pues el sábado es un momento glorioso en el que también podemos recordar esa liberación que el Señor puede hacer en cada una de nuestras vidas si así lo queremos. Y dentro del mismo versículo que pude compartirles en Deuteronomio 5, el 14 habla acerca del extranjero que está dentro de nuestras puertas, que sería el siguiente punto que vamos a ver. ¿Saben? La salvación es para todos. El sábado nos recuerda que la salvación no es solamente para los judíos. A veces se ha malentendido cuál era el propósito de este pueblo especial. Este pueblo que vemos desde Génesis, en cada uno de los libros que se mencionan en la Biblia. Sin embargo, ¿cuál era el propósito del pueblo de Israel? Bueno, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Saben? En el momento en que Dios llama a este pueblo, no lo llamó solamente porque Dios tenía en mente que solo ellos fueran salvos.
Porque si Israel hubiera aceptado ese privilegio de poder ser una nación santa, un pueblo apartado, eso es lo que es una nación santa, un pueblo apartado. ¿De qué? De todas aquellas cosas que nos apartan de Dios. Si Israel hubiera cumplido ese propósito, pues todo el mundo hubiera conocido este Dios real, verdadero, que cada día camina con nosotros. Ese Israel antiguo lo representamos nosotros también ahora, porque a nosotros nos es compartido la verdad del Evangelio. ¿Y qué verdad? La verdad que Cristo vino a este mundo a poder padecer por cada una de las cosas que a nosotros también nos afliccionan, por las cuales también tenemos luchas difíciles que pasamos, pero Cristo vino y murió por nosotros, por nuestro pecado. Sabemos esa verdad tan hermosa y gloriosa y a través de ello no solamente fue para dar salvación a 1 o 2 personas, a un pueblo. Él vino y murió para dar salvación a todo aquel que cree en Él. Así que el sábado nos recuerda que la salvación es para todos, siempre y cuando podamos ir a Cristo. El siguiente punto al que quiero llevarlos a reflexionar en esta mañana es: el sábado me recuerda cómo servir a los demás. ¿Saben? Es interesante este punto porque a veces creemos que el sábado es para descansar, muchas veces solo físicamente, y queremos descansar en camita y quedarnos sin hacer nada. He escuchado a muchas personas decir: es que el sábado no podemos hacer nada, o el sábado, pues es que voy a ir a descansar como el mandamiento lo dice. Y saben, se sorprenderían de todas las cosas que podemos hacer en sábado. Y eso me recuerda a Jesús en cada uno de los evangelios y cómo muchas ocasiones Él sanó en sábado. ¿Por qué creen ustedes que Jesús sanó en sábado? Recordemos que Jesús hizo un sinfín de cosas solo para darnos el ejemplo a nosotros de cómo hacerlo, de cómo guardarlo, de cómo actuar. Y ese día nosotros podemos ser las manos de Jesús, podemos ser los pies de Jesús, podemos llevar alimento al necesitado, abrigo al que tiene frío, agua al sediento. Y no solamente me refiero de manera física, que claro hay que hacerlo y no dejar de hacerlo, pero también ese alimento espiritual que el Señor nos invita a poder compartir. Y no solamente el sábado, cada día de la semana, pero el sábado es esa culminación de cada día compartido con el Señor, de cada día al servicio de los demás. Y qué bonito que nosotros podamos guardarlo recordando que ese día podemos darnos a los demás, podemos negarnos a nosotros mismos y poder ver lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. En Isaías 58:2 dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y si la boca de Jehová lo ha hablado, entonces es real. El último punto que analizaremos va a ser el sábado como señal de que pertenecemos a Dios. Así que en Éxodo 31, 12 y 13 dice así:
Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Y cuando nosotros guardamos el sábado, nos lleva a recordar que somos de Dios, que somos suyos, que Él nos creó, que nos hizo especiales, que se ha preocupado cada día por nuestras necesidades, que no ha habido un solo instante en el que estemos en aflicciones, en tribulaciones, en tristeza, en sufrimiento. ¿Saben? Esta parte de señal de pertenencia es ese pacto que el Señor hizo con cada uno de nosotros cuando le aceptamos. Y como hemos visto en lecciones atrás, el pacto, Dios es el que da el primer paso. Y nosotros casi que solo lo aceptamos. Y cuando nosotros aceptamos ese pacto con Dios, entonces Él nos da un pacto en el cual Él pone completo amor, completo perdón y total restauración en cada uno de nosotros. Así que Él me ha amado a mí, te ha amado a ti, nos ha perdonado cada vez que le hemos fallado, cada vez que le hemos fallado. Él ha estado ahí para poder recibirnos con unos brazos abiertos, diciendo, no te preocupes, ven a mí y yo voy a restaurar tu vida por completo. Así que cuando guardamos el sábado, estamos diciendo, Señor, tú eres mi Dios. Tú eres en quien confío, en quien espero, en quien he esperado cada día de mi vida y yo sé que tú seguirás estando ahí. Así que los invito, hermanos, personas que nos puedan acompañar en esta mañana, a que podamos ver el sábado como un día diferente. Como les dije al inicio, imaginen qué día tan hermoso y tan especial que incluso Dios lo descansó, lo guardó. Y no fue por otra cosa, sino con el deseo de poder compartirlo con nosotros. Compartir ese día especial con Él. ¿Estás dispuesto? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias porque pudiste dejar un día especial en el cual es hermoso poder compartir contigo. Gracias porque a pesar de que tú puedes estar con cada persona, también nos sentimos únicos y especiales por ti. Gracias porque nos demuestras a través de este día que somos importantes para ti, que nos creaste con un propósito, que somos parte de un plan maravilloso. Así que, Señor, reconfórtanos, por favor, y ayúdanos a aceptar ese regalo que es tu salvación que nos das a cada uno de nosotros. Ayúdanos a tomar decisiones que te glorifiquen y que trasciendan hasta una eternidad contigo. Así que permítenos poder guardar este día tomados de tu mano. Te lo pedimos y agradecemos en Jesús. Amén. Para continuar con nuestro culto divino, les invito a abrir sus himnarios y cantar con nosotros el himno número 183.
ha llegado el momento de los niños, así que los invitamos a que escuchen la historia que tenemos para ustedes el día de hoy. Y los voy a invitar a que busquen en sus Biblias en Mateo capítulo 6, versículo 26, que dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El día de hoy les voy a contar la historia de Teresita. Teresita vivía en una granja y sus papás cosechaban tomates. Cierto día, Teresita estaba mirando los campos de tomates que tenía su padre y vio algo muy pequeñito en ellos. Y eran unos gusanitos que se estaban subiendo por el tallo y se estaban comiendo todas las hojas de sus tomates y iban a llegar a donde estaba el fruto. Así que Teresita fue corriendo donde su papá a decirle: papá, las orugas se están comiendo nuestros tomates. Su papá se llenó de mucha preocupación y fue a donde el agrónomo para que le vendiera algunos insecticidas para poder acabar con la plaga de gusanitos. Y el señor de la tienda le vendió el insecticida más fuerte que tenía. Así que su padre llegó a la mañana siguiente y preparó su insecticida y empezó a rociar todos sus tomates. Cuando volvió a la mañana siguiente, fue a mirar sus tomates y aún seguían muchos más gusanos comiéndose los tomates. Y así durante varios días, y la preocupación era muy grande porque utilizaban de todos los químicos que podían y ninguno podía acabar con los gusanos. Así que Teresita, muy pequeñita, fue a su habitación e hizo esta oración: querido Jesús, necesito que por favor puedas acabar con los gusanitos, porque si se comen todos nuestros tomates no vamos a tener que poder comer este mes. Así que te pido que tú lo hagas, tú eres el dueño de todos los animales y tú puedes ayudarnos en este momento. Al otro día, justo antes de que saliera el sol, empezaron a escuchar muchas aves volando por el cielo. Muchísimas aves estaban volando por todo el cielo. Y cuando vieron, ellos estaban en medio del sembrado de tomates y bajaron todas las aves y se comieron todos los gusanitos que habían en los tomates. Esa fue la respuesta a la oración de Teresita. Y así como Teresita, niños, ustedes también lo que le puedan pedir al Señor, Él los va a contestar. ¿Por qué? Porque Él los ama y quiere que ustedes se comuniquen con Él siempre. Así que no duden en pedirle nada a Dios. Después de que esté bajo su voluntad, Él lo va a responder. Desde nuestros hogares les invito a abrir sus Biblias en la cita de Juan 11, versículo 4, que dice así: Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente al programa de este día. Espero que donde se encuentren estén muy bien, que la bendición de Dios pueda estar con cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con el tema de esta mañana, que se titula Jesús, ¿por qué no has venido antes? Bueno, vamos a iniciar con una pregunta. Quiero preguntar, ¿cuántos de nosotros hemos pensado alguna vez en la muerte? ¿O hemos experimentado alguna situación cercana a la muerte? Puede ser la muerte de algún ser querido. Saben que algunas personas han deseado morir. Sin embargo, más que acabar con la vida o desear morir, lo que desean es dejar de sufrir. Muchas veces hay resistencia ante la muerte y esto es algo totalmente normal, porque en Eclesiastés 3:11 se nos dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Es por esto que naturalmente nos resistimos ante la muerte. El día de hoy vamos a ver una historia
donde la muerte se hizo presente. Y esta historia la podemos encontrar en Juan 11, versículo 1 al 44. Si gustan ir al libro de Juan 11, no voy a leer todos los versículos, pero sí voy a comenzar a relatárselas. Saben que en esta historia habla acerca de una familia. Son 3 hermanos, María, Marta y Lázaro. Pero saben que es una familia con algo especial, más bien una familia singular. Saben que esta familia eran amigos de Jesús. Y en Juan 11, en el versículo 5, dice lo siguiente: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Eso es lo que nos dice. La hermana Elena G. de White, en El deseado de todas las gentes, menciona que Jesús tenía una relación especial con ellos. Eran sus amigos. A Jesús le gustaba ir a este hogar de María, Marta y Lázaro. Saben que Jesús encontraba en este hogar un hogar apacible. Era un hogar donde podía ir a descansar. ¿Por qué? Porque a menudo cuando él estaba afuera predicando, habían personas que solamente le escuchaban para criticarle, para probarle. Era constantemente injuriado, y cuando Jesús iba al hogar de María, de Marta y de Lázaro, él podía descansar porque eran sus amigos. Él se sentía en confianza de poder hablarles, de poder mostrarles su providencia. Y cuando Jesús iba a ese hogar, él descansaba. La hermana Elena menciona que Jesús ama a toda la familia humana. Sin embargo, está unido a algunos de sus miembros de la familia humana por lazos peculiarmente tiernos, menciona ella. ¿Y qué significa esto? Esto significa que Jesús tenía una relación de intimidad, una relación cercana con estos hermanos. Saben que la primera reflexión que podemos plantear en este tema es ¿cómo es nuestra relación con Jesús? ¿Qué tan cercana es nuestra relación con Jesús? ¿Será que realmente conocemos a Jesús? ¿Será que vamos a Él diariamente? ¿Será que en cada momento podemos hablarle con confianza? ¿O solamente es esporádico? ¿Cómo es nuestra relación con Jesús? ¿Cuál es el grado de cercanía, de intimidad que tenemos con Jesús? Saben que en esta historia algo sucede. Se menciona en Juan 11 que Lázaro se enferma. Lázaro se enfermó. Y saben que cuando Lázaro se enferma, Jesús no se encontraba en ese lugar. Así que sus hermanas, las hermanas de Lázaro, deciden enviarle un mensaje a Jesús. Y esto lo podemos encontrar en Juan 11:3. Dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y saben que cuando ellas envían este mensaje, lo que ellas esperaban es que Jesús respondiera inmediatamente y que estuviese pronto con ellas. En El deseado de todas las gentes se dice que oraron
y esperaron la venida de Jesús. ¿Pero qué fue lo que sucedió? En la lectura en Juan 11 dice que cuando Jesús oyó este mensaje, en el versículo 4 dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El 6 dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Para este momento, los discípulos que estaban allí con Jesús se quedaron sorprendidos. Ellos sabían la relación que había con estos hermanos y Jesús, esta relación de amistad. Así que ellos también llegaron a esperar a que Jesús fuera al lugar donde se le requería en ese momento. Sin embargo, eso no sucedió. Y saben que cuando María y Marta esperaban que Jesús fuera y no sucedió, y el mensajero les dio estas palabras que había dicho Jesús, ellas se consolaron. 3, 2. En el deseado de todas las gentes se dice que oraron y esperaron la venida de Jesús. ¿Pero qué fue lo que sucedió? En la lectura en Juan 11 dice que cuando Jesús oyó este mensaje, en el versículo 4 dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El 6 dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Para este momento, los discípulos que estaban allí con Jesús se quedaron sorprendidos. Ellos se resbalan y caen. Inmediatamente piden ayuda a su amigo que va con ustedes. Pero su amigo solo les ve y les dice que tranquilos, que todo va a estar bien. Y ustedes se quedan: está bien, todo va a estar bien, pero ayúdame, me he caído, toma mi mano, ayúdame a salir de aquí. Sin embargo, su amigo no hace nada más, solo les queda mirando. ¿Qué pensarían? Yo creo que en mi caso sería frustrante y me desesperaría, ¿no? Estoy ahí, me he lastimado, está mi amigo que puede ayudarme, que es mi mejor amigo y además es médico, pero no hace nada, solo se queda mirándome. ¿Qué harían? ¿Qué pensarían en ese momento? ¿Qué sentirían? Saben que lo que está a punto de pasar en esta historia es algo que sin duda sacudió el corazón de estas hermanas. ¿Qué fue lo que pasó? Lázaro murió. Y saben que cuando él murió, se menciona en el deseado de todas las gentes que las hermanas quedaron amargamente desilusionadas. Así lo menciona, amargamente desilusionadas. Y en lo personal, creo que el sentir desilusión es algo fuerte, es algo que duele. Ahora, cuanto más María y Marta, cuanto más el hecho de que habían mandado a llamar a su amigo, aquel que les amaba, y en primera instancia no vino inmediatamente, y en segunda pareciera ser que lo que dijo no se cumplió, porque Lázaro murió.
Saben que en esos momentos no solamente el corazón de María y Marta se sentía desilusionado o tal vez confundido, sino también el de los discípulos. Saben que ellos pensaban en ese momento en Juan el Bautista, que había sido precursor de Jesús. Ellos pensaban en por qué, si Jesús tenía el poder, no le había salvado, por qué había permitido que estuviese en la cárcel y por qué había permitido que muriese. Ellos se preguntaban acerca de esto. A pesar de esto, ya se les había advertido acerca de las pruebas, de las persecuciones que en el mundo habría. Ellos lo sabían. Sin embargo, esto estaba en sus mentes. Y aunque se les había se les había dicho que iban a sufrir esto, se les había prometido también que no se les abandonaría. Y saben, aquí va la segunda reflexión. El conocer a Jesús, el que tú le conozcas, el que tengas una relación cercana con Él, íntima con Él, el que Jesús sea tu amigo, no te libera del sufrimiento. No te libera de experimentar alguna pérdida. No te libera de padecer enfermedad, desilusión, angustia. Y es que Jesús ya nos los ha dicho. Nosotros podemos leer en Juan 16:33 lo siguiente. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y saben que en su palabra Él ya nos ha dejado consuelo, nos da esperanza. Vamos a meditar en 3 promesas. En Mateo 28:20, Jesús nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La segunda promesa se encuentra en Romanos 8:28. Lo que nos dice es: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y saben que Dios tiene la capacidad de tomar todo aquello que nos sucede, que puede ser doloroso, que incluso puede ser catastrófico, y lo encausa para su gloria. Manifiesta su misericordia y su poder a través de esa situación. Tiene un propósito para aquellos que le aman. Y la tercera se encuentra en 1 Corintios 10:13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Saben que es una promesa? Dios no permite más pruebas o tentaciones de lo que nosotros podemos soportar con su ayuda. Él está ahí. Jesús está ahí a nuestro lado. Regresando a la historia, nosotros en Juan 11 podemos ver que Jesús no se había olvidado de sus amigos. ¿Saben que en algún momento los discípulos dejaron de pensar en esta situación? Y Jesús
vuelve a hablar acerca de este tema. Él les menciona que regresen, que vayan a Judea otra vez. Y saben, esto sucedió después porque se quedó 2 días más y nosotros recordamos en la historia. Y entonces Él les dice a sus discípulos en el versículo 11, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y saben que en esta ocasión sus discípulos pensaron que Jesús hablaba acerca de un sueño natural, cuando uno va a descansar. Así que ellos le dijeron, Señor, si duermes sanará. Pero Jesús se estaba refiriendo a la muerte de Lázaro. Y nosotros sabemos que en la Biblia, Cristo presenta la muerte como un sueño. Cuando la vida, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y entonces cuando suene la final trompeta, las personas que durmieron en Él van a resucitar. Así que como sus discípulos no entendieron esta primera instancia cuando les dice que Lázaro dormía, entonces Jesús les dijo claramente en el 14, Lázaro ha muerto. Y en este momento Jesús dice algo interesante en el 15. Les dice algo a sus discípulos. Dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a Él. Y saben que en ese momento el deseado de todas las gentes menciona que Cristo contemplaba toda la escena, que Él podía mirar a las hermanas de Lázaro enlutadas. Sin embargo, dice que las hermanas fueron sostenidas por la gracia de Cristo. Y se recuerdan que anteriormente yo les dije que cuando Lázaro murió, las hermanas tenían o sufrieron una amarga desilusión en su corazón. Pero después de esto, la hermana Elena menciona, después de esta frase de que su corazón estaba amargamente desilusionado, menciona que sentían la gracia sostenedora de Cristo, a pesar de lo que en ese momento había en su corazón. Ellas sentían la gracia sostenedora de Cristo. Y aquí lo vuelve a mencionar, que a pesar de eso, ellas fueron sostenidas por la gracia de Cristo. Jesús menciona que presenció esa escena, ese pesar en el corazón de estas hermanas. Sin embargo, aquí está esta pregunta. Jesús, ¿por qué no has venido antes? ¿Por qué Jesús no fue antes con María, con Marta, con Lázaro? ¿Será que Jesús podía sanarle desde el lugar donde Jesús se encontraba? Tal vez si no iba en ese momento al lugar, ¿podía decir palabra y sanarlo? Claro que podía hacerlo. Fue uno de sus milagros. No necesitó ir al lugar donde la persona se encontraba enferma para que ésta recibiera sanidad, tan solo por su palabra. Sin embargo, nada de esto sucedió. Y entonces la respuesta a esta pregunta de Jesús, ¿por qué no has venido antes?, se encuentra en Juan 11, 15. Y es lo que les dice a sus discípulos. Voy a volver a leerlo. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a Él. Para que creáis. ¿Saben que en ese momento Jesús tenía que dar una lección a sus discípulos? Pues estos iban a ser quienes representaran a Jesús. Así que por el bien de los discípulos permitió que Lázaro muriera. Esto, lo que iba a suceder, apenas el milagro que iba a suceder, iba a ser una evidencia, la evidencia más positiva de su carácter divino,
que aún no se habría realizado. Así que más adelante, cuando Jesús llega a donde estaban las hermanas, se menciona que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y saben que primeramente Marta va a encontrar a Jesús y le dice algo. En el 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y saben que esta declaración de Marta era verdad. Si Jesús hubiese estado en ese momento, Jesús, que es el dador de la vida, el enemigo Satanás no hubiese podido lanzar sus dardos de muerte contra Lázaro, no mientras el autor de la vida estuviese ahí presente. Así que por esto Jesús no estuvo allí en ese momento. Vamos más adelante. Aunque Marta había pronunciado estas palabras, nos dice que la confianza que Marta tenía en Jesús no había variado, a pesar de lo que su corazón sentía, a pesar de esto que le dijo a su maestro. Y nosotros vemos más adelante que María vuelve a repetir esto, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. En el 23, Jesús le dice a Marta, ¿tu hermano resucitará? Marta le contesta, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Marta se refería precisamente a cuando Jesús, a esta segunda venida de Jesús, cuando los muertos en Cristo van a resucitar. Sin embargo, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? A lo que Jesús se refería era a algo que estaba a punto de hacer. Y saben que conforme la historia va avanzando, algo pasa todavía antes de ese milagro. Hay un versículo muy cortito que se encuentra en el versículo 35 de Juan 11, que dice, Jesús lloró. Saben que muchos piensan que Jesús estaba llorando por Lázaro, pero Jesús no estaba llorando por Lázaro. La hermana Elena G. de White, en El deseo de todas las gentes, menciona que Jesús sintió simpatía humana por las personas que estaban ahí sufriendo, por las hermanas que tenían pesar en su corazón. Dice que él vio en aquellas personas que muchos de los que estaban ahí acompañando el dolor de estas hermanas, más adelante maquinarían la muerte de Jesús, que muchas de esas personas iban a morir sin esperanza. Y no solo eso, sino que en ese momento en el que Jesús lloró, él sintió el peso, menciona, de la tristeza de los siglos, el sufrimiento, el pesar, las lágrimas, la muerte. Menciona que vio a la humanidad padeciendo esto. Podríamos decir que nos vio a ti y a mí llorando, sufriendo pérdidas, desilusión. Él no es ajeno a nuestro sufrimiento. Jesús no es ajeno al sufrimiento humano. No es ajeno a aquello que te ha pasado, aquella pérdida que has tenido, aquella desilusión que has tenido que afrontar, esa enfermedad con la que estás viviendo. Jesús no es ajeno a eso. Jesús ya ha llorado antes.
por eso que en estos momentos estás pasando. ¿Qué fue lo que sucedió después? Viene el milagro, la evidencia más positiva de su carácter divino. Si nosotros vemos en el versículo 39 en adelante, dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Y este fue el milagro. En el capítulo 9 de Juan se menciona acerca de un milagro, de un ciego de nacimiento. Y saben que aquí le preguntan a Jesús, porque antes se tenía la creencia de que la persona o sus padres habían pecado para que les pasara algo. En este caso, esta enfermedad, que había nacido ciego. Entonces, se menciona en el 3, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y saben que en el comentario bíblico se menciona que Jesús no dio la causa del por qué esta persona había nacido ciega, sino dijo lo que iba a suceder, el resultado, que era para que las obras de Dios se manifestaran en él. Sin embargo, en la historia en la que hemos estado reflexionando en esta mañana, sí podemos llegar a conocer el por qué sucedió esto. Y se lo dice Jesús mismo, donde le comenta a sus discípulos que se alegra por ellos de no haber estado allí para que creyeran. Saben, hermanos, que muchas veces a lo largo de nuestra vida, tal vez vamos a conocer el porqué de las cosas. ¿Por qué suceden? ¿Cuál es la causa? Muchas otras veces no lo vamos a conocer, no lo vamos a entender. Sin embargo, creamos la promesa que Dios nos ha dejado, una de las promesas que Dios nos ha dejado que leímos anteriormente en Romanos 8:28, que para aquellos que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, que esto es para que la gloria de Dios sea manifiesta, que esto es para que otras personas puedan creer, que a pesar del sufrimiento, del dolor que haya en el corazón, la gracia de Cristo nos sostiene. Jesús conoce el final de la historia. Jesús nos ha dicho el final de la historia de esta humanidad. Es un final de esperanza para aquellos que crean en Él. Es la vida eterna para aquellos que le hayan aceptado. Vamos a ir a Apocalipsis 21:4. Dice 21:4 y 7. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas pasaron. El 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. En Jesús no hay cambio ni sombra de variación. No hay tardanza. Sus tiempos son perfectos, aunque aún para nosotros podamos preguntarle: Jesús, ¿por qué no has venido antes? Recordemos lo que nos dice Hebreos 10:37, y con esto nos vamos a quedar. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Que el Señor pueda bendecirles, y vamos a inclinar el rostro para terminar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque nos has permitido abrir tu palabra. Gracias por el mensaje de esperanza que nos das a través de ella. Gracias, Señor, porque a pesar del dolor, de las tribulaciones, de la enfermedad, de la muerte misma que vivamos en este mundo, tú nos das esperanza, Señor. Que el hecho de que te conozcamos, de que tengamos una relación contigo, no nos libra de todo esto por estar en este mundo de pecado. Tú mantienes el control y tu gracia nos sostiene. Ayúdanos a cada día poder confiar en esto, aferrarnos a tus promesas. Gracias por esas promesas que nos has dejado. Nos ponemos en tus manos y en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén.